Bienvenidos sean todos a esta cuarta y última unidad. Esta cuarta unidad se titula Rehabilitación neuropsicológica desde el enfoque histórico-cultural de las afasias. La aproximación de la ciencia psicológica creada por Luria, la neuropsicología, ha sido aprobada por el tiempo y actualmente, más de 20 años después, igualmente es una de las ciencias más heurísticas, creativas y productivas acerca del cerebro. La comunidad científica rusa y extranjera le ha dado esta valoración tan alta a la aproximación de Alexander Romanov Luria, lo cual se manifiesta en las reiteradas ediciones de sus obras en diferentes idiomas, en las publicaciones acerca de él como científico y personalidad, y en las múltiples conferencias en diferentes países dedicadas a diversos aspectos de la neuropsicología de Luria. Luria es uno de los fundadores de la neuropsicología nueva en nuestro país, que no tiene análogos en otros países. La neuropsicología occidental, que creció en parte a partir de la medicina y hasta ahora es una parte de ella, neurología superior o neurología de la conducta, estudia los síntomas psicológicos de lesiones cerebrales como síntomas neurológicos y los correlaciona de manera directa con los focos de lesiones cerebrales. Por su lado, la neuropsicología de Luria parte de la psicología. Sus fuentes son las representaciones psicológicas generales acerca de la estructura de las funciones psicológicas. La novedad y originalidad de la neuropsicología de Luria consiste en que, siendo una síntesis de tres ciencias, psicología, medicina y fisiología, es, antes que nada, una rama de la ciencia psicológica que se relaciona directamente con las ideas psicológicas generales de Luria, como uno de los representantes de la escuela de Vygotsky y Leontiev. Por ello es que los éxitos de la neuropsicología de Luria en gran medida se relacionan con el carácter adecuado de las ideas psicológicas que utilizó para el estudio del problema mente-cerebro. El compromiso de contar con un panorama que aborde teorías, conceptos y estrategias favorece la posibilidad de entender de forma argumentada, racional y lógica las distintas hipótesis para la intervención y rehabilitación de los sistemas dinámicos que han sido afectados. El neuropsicólogo ha ganado un papel en el ejercicio clínico tanto para la evaluación y el diagnóstico como para la rehabilitación en este rubro. Los paradigmas de la neuropsicología clínica y de la investigación posibilitan el campo asistencial y perfilan la generación, creación e innovación de los programas de rehabilitación que ayudan a la recomposición de funciones cognitivas alteradas por distintas patologías. Las estrategias y actividades que se realizan en un programa de rehabilitación representan un trabajo arduo e implica un amplio conocimiento de teorías que precisen la estructura neurofuncional que la sustenta, que integren el desarrollo humano, así como las funciones psicológicas en su formación y consolidación. La pericia en diversas técnicas para evaluar y detectar estas afecciones plantea la comprensión de problemáticas propias de la ontogenia o adquiridas, por lo cual el profesional debe estar dotado de un robusto dominio acerca de las características sindrómicas de diversos cuadros clínicos, pero sobre todo debe poseer un compromiso con el bienestar humano. La neuropsicología clínica aplica específicamente los principios del desarrollo, la evaluación y la investigación que facultan al área de la intervención sobre la base de un estudio científico de la conducta. El objetivo de la unidad 4 es el siguiente: examinar y analizar desde el enfoque histórico-cultural y de la neuropsicología rusa esta perspectiva de rehabilitación neuropsicológica ante diversos trastornos del lenguaje y síndromes afásicos en pacientes adultos. Tenemos el tema 4.1, los trastornos anómicos y la rehabilitación. Dentro de esta lectura de este tema tenemos que abarcará los rubros del lenguaje y la palabra, funciones nominativa, los fundamentos, los niveles lingüísticos y alteraciones de la función, tipos de trastornos anómicos, parámetros de rehabilitación de los trastornos anómicos. Tengo que hacer la acotación de que esta unidad en específico, así como la clasificación de las afasias, aunque a nivel etiológico, a nivel de localización del daño, es similar a otras categorías y a otra clasificación desde la perspectiva de la neuropsicología cognitiva, aquí aparecerán con otro nombre y con otra clasificación, puesto que la cuarta unidad está dedicada específicamente para tratar de la rehabilitación de la afasia desde el punto de vista de la neuropsicología histórico-cultural. Hago esta última acotación para que ustedes no se confundan. Puede que ustedes, como ya lo había mencionado anteriormente, lean
un artículo sobre algún tipo de afasia desde la categoría o desde la clasificación de el histórico-cultural, desde la clasificación de Luria, y al compararla con otra clasificación, la clasificación de Ardila, por ejemplo, noten que son las mismas, pero con diferente nombre. Bien, dentro de este tema puedo mencionar que el lenguaje como función psicológica superior tiene una estructura psicológica y una estructura lingüística. La estructura psicológica tiene las funciones de generalización, cognoscitiva, nominativa y regulación de la propia conducta, mientras que la estructura lingüística comprende los niveles pragmático, sintáctico, semántico y fonológico. Dentro de la estructura psicológica, la función generalizadora del lenguaje permite designar con una palabra toda una clase de cosas, reuniendo con un mismo grupo las cosas que tienen rasgos semejantes. Así, organizamos la realidad en grupos de cosas, de modo que con las palabras no designamos objetos concretos, sino conceptos generales. La función cognoscitiva permite desarrollar junto con otras funciones psicológicas superiores procesos de síntesis, abstracción. Por ejemplo, nos permite hablar de propiedades separadas como el tamaño, el color, etc., aisladamente del objeto en el cual lo percibimos. La función nominativa permite nombrar el mundo que nos rodea mediante la palabra con sonido y significante. La palabra se convierte en un eslabón que une toda una red de imágenes y palabras evocadas por ella. La función reguladora de la propia conducta permite regular todo acto humano por medio del lenguaje. El hombre puede modificar su conducta tan solo con instrucciones de tipo verbal, mediatizando la conducta dentro de un entorno social y cultural. En la comunicación se involucran todos los niveles del lenguaje, el pragmático, el sintáctico, semántico y el fonológico. En el nivel semántico, la palabra es el medio con sonido y significado que constituye el eje central de la función nominativa. El acto de producir una única palabra incluye distintos niveles de ejecución, así como los procesos motores para expresar un significado o nombrar un concepto. La palabra no genera solo la indicación con un objeto determinado, sino que provoca la aparición de una serie de enlaces complementarios. El significado exacto que adquiere una palabra en un momento determinado depende de la situación, el contexto y el tono que enmarquen su utilización. Esta amplia esfera de significado de la palabra se denomina significado asociativo o connotativo. La palabra adquiere varios significados y se asocia con otras en forma de categorías semánticas, pues durante la ontogénesis, la experiencia individual permite asimilar la experiencia general de la humanidad. Así, la palabra se convierte en un eslabón que une toda una red de imágenes y palabras evocadas por ella. Quien habla y quien escucha deben inhibir toda la red de palabras e imágenes evocadas por una palabra, para poder elegir el significado inmediato propio a la situación dada. Y otra función importante de la palabra es el significado categorial o conceptual. Todo esto y mucho más van a analizar durante este tema 4.1. Van a presentarse diversos artículos, así como fragmentos del libro sobre cómo hacer y cómo implementar la rehabilitación desde este enfoque. Tengo que dejar otra vez bien en claro y hacer otra vez esta acotación. El enfoque cognitivo plantea una forma de rehabilitar con diversos ejercicios, de forma más esquematizada, quizás un poquito más rígida. Sin embargo, no hay que mezclar los enfoques. Este enfoque, como lo veíamos al inicio de las diapositivas, voy a regresarme, se basa la rehabilitación en rehabilitar los eslabones neuropsicológicos y por lo tanto les pido que se adentren en la bibliografía, si es que desconocen sobre la neuropsicología del histórico-cultural, se adentren en retroalimentarse, en investigar y en documentarse sobre las bases conceptuales de este enfoque, puesto que en esta cuarta unidad simplemente nos enfocaremos, valga la redundancia, en la rehabilitación. Para poder dar rehabilitación desde este paradigma, desde este enfoque, tienen que conocer la base teórica del mismo, de lo contrario se van a perder y van a confundirse. Bien, pasamos al tema 4.2, la rehabilitación del lenguaje en la fascia 1, y dentro de este van ustedes a encontrar en la bibliografía diversos artículos, como lo es el diagnóstico neuropsicológico de la fascia motor aferente, la evaluación de la comprensión y expresión de la fascia semántica, la rehabilitación del lenguaje en la fascia y la rehabilitación neuropsicológica en caso de afasia dinámica en una paciente zurda. Pasamos al tema 4.3, la rehabilitación del lenguaje en la fascia 2, y dentro de esta bibliografía y de este tema
tendremos artículos como los siguientes: el análisis neuropsicológico de las alteraciones del lenguaje, propuesto por Quintanara y Solovieva, diagnóstico de la fascia motora eferente, fundamentos teóricos y estrategias de intervención en adultos con daño cerebral adquirido y rehabilitación neuropsicológica en adultos y adolescentes. La rehabilitación de las funciones del cerebro lesionado en la mayoría de los casos requiere la organización de medidas especiales dirigidas a creación de las condiciones necesarias para el proceso de rehabilitación. Dichas medidas se deben diferenciar según el tipo, la localización y el tiempo transcurrido de la lesión. Esto ya lo decía Luria desde el 1983. En la neuropsicología, el tema de la rehabilitación se establece como uno de los ejes clave de la misma. Se puede decir que la rehabilitación representa inclusive una de las tareas principales de labor cotidiana del neuropsicólogo en la clínica. En este caso, comprendemos a la clínica como objeto de estudio de la neuropsicología, como objetivo principal de los esfuerzos de esta rama de conocimiento y como verificación verdadera de todos los modelos teóricos hasta ahora existentes. En el tema 4.4, y ya casi por terminar lo que es esta unidad, se titula Curva de aprendizaje de Luria en personas con daño cerebral. Dentro de este tema, en bibliografía, ustedes podrán encontrar artículos en relación a la rehabilitación de los procesos del pensamiento activo después de lesiones cerebrales, rehabilitación de funciones después de heridas de guerra, propuestos desde este enfoque. Y bueno, en el artículo que lleva el mismo título, se centrará en el estudio de la curva de aprendizaje de Luria en personas que presentan algún tipo de alteración neuropsicológica. Con ello se permite el estudio de los procesos de aprendizaje, retención y recuperación y memoria lógica. En este marco teórico en el que se planteó estudiar los resultados obtenidos de 15 personas con alteraciones neuropsicológica en la curva de aprendizaje incluida en la batería Luria-DNA. Los resultados de este estudio muestran una meseta distintiva característica de un tipo inactivo de proceso nésico, confirmando así la hipótesis de investigación. Léanlo, conózcanlo y aquello que les sea útil de la información, tómenlo para bien. Y para finalizar tenemos el tema 4.5, consideraciones sobre la rehabilitación neuropsicológica en la escuela soviética. Y en este tema 4.5 tenemos en la bibliografía, entre otros artículos, las consideraciones sobre la rehabilitación neuropsicológica en la escuela soviética, dinámica general de la rehabilitación de los movimientos, rehabilitación de funciones a través de la reorganización de los sistemas funcionales. Y bueno, ante cualquier duda, comentario o sugerencia, a favor de anotarlo en foro o enviarme mensaje directo en plataforma. Les deseo el mayor de los éxitos en esta última unidad